Estamos en el extremo norte de Etiopía, en la región de Tigray, en lo que no es simplemente África, sino la cumbre del continente, el altiplano etíope. Aquí la altitud alcanza los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y el aire, tan enrarecido, convierte cada inspiración en un esfuerzo para quien no está acostumbrado. El pulso se acelera, y el silencio resuena en el oído como una cuerda de acero tensada al límite. Entre peñascos verticales de arenisca rojiza, torres que parecen dedos petrificados de gigantes antiguos, se alzan monasterios inaccesibles desde la llanura. No es posible acercarse a ellos en vehículo, solo se asciende. Se sube por cuerdas de cuero gastadas, trenzadas con tendones y piel, colgando sobre abismos de cientos de metros, sin arneses, sin margen de error. Durante siglos, esos nidos de piedra, suspendidos en las nubes, han sido un cofre natural que preservó la historia. Eran islas herméticas, aisladas por montañas inexpugnables, por desiertos y por líneas religiosas que pocos cruzaban. Ellos yacieron al margen de las guerras religiosas que empaparon Europa, lejos de las llamas que redujeron a ceniza la biblioteca de Alejandría, fuera del férreo control censor del Vaticano, y en buena medida, al abrigo del implacable paso del tiempo. Desde la perspectiva de la civilización occidental, nos persuadimos con soberbia de que conocíamos la historia del cristianismo primitivo. Dábamos por sentado que el canon bíblico quedó fijado de forma irrevocable hace 1500 años en los concilios ecuménicos y que todo lo que quedó fuera era eliminado como herejía. Esa convicción fue un error que nos privó de un estrato entero de saber sobre cómo la gente del primer milenio concebía la muerte y la inmortalidad. En Europa, los textos fueron pulidos y editados durante siglos, afinando los filos incómodos, acomodándolos a la política de reyes y papas. En Etiopía, por el contrario, los escritos permanecieron en su estado original, primitivo, inquietante y muchas veces incómodo. En celdas de monasterio apenas iluminadas por restos de velas de cera y por rayos de sol que se cuelan por estrechas saeteras, se ha desatado una revolución silenciosa pero estruendosa para la historia de las ideas. Un equipo de lingüistas, paleógrafos y monjes ha emprendido la publicación de traducciones de textos antiguos redactados en la lengua ge'ez, la lengua en la que se expresó el gran reino aksumita, aquel imperio que rivalizaba en su tiempo con Roma, Persia y hasta con China. Hoy, esa lengua la entienden apenas eruditos contados y ancianos ascetas. Los fragmentos publicados hasta ahora no se parecen a los relatos dulcificados de la escuela dominical que muchos reconocemos. No son parábolas consoladoras sobre perdón y amor incondicional. Son piezas crudas, de realismo fisiológico inquietante, descripciones minuciosas, a veces brutales y sin concesiones, de lo que le ocurre al ser humano después de la muerte. El relato de la resurrección no aparece como una ascensión instantánea y etérea del espíritu hacia la luz acompañada de coros angélicos, sino como una reconstrucción biológica lenta y dolorosa de la carne, átomo por átomo, tendón por tendón. Hoy iniciamos la investigación del Apocalipsis etíope. Visitaremos el monasterio de Debre Damo, al que no ha puesto el pie una mujer en 14 siglos, y donde la regla monástica apenas ha cambiado desde los tiempos del Imperio Romano. Observaremos manuscritos que son anteriores a cualquier códice europeo conocido. Emplearemos dataciones por radiocarbono para demostrar que estos textos no son falsificaciones medievales. Son la voz de los primeros siglos del cristianismo, una voz que se intentó silenciar y que, sin embargo, sobrevivió en las montañas africanas para hablarnos hoy. Prepárense. Lo que los monjes han traducido trastorna nuestras nociones de miedo, esperanza, responsabilidad y de la física misma de la inmortalidad. Comienza el escaneo. Para comprender la magnitud tectónica del hallazgo, es preciso sumergirse primero en un contexto histórico que los manuales occidentales han subestimado. Etiopía no fue una periferia del cristianismo, fue una cuna olvidada. El reino de Aksum, situado en lo que hoy es el norte de Etiopía y Eritrea, adoptó el cristianismo como religión de Estado a comienzos del siglo IV bajo el rey Ezana. Eso sucedió aproximadamente en la misma época que en Roma y antes que en buena parte de Europa. Las monedas de Ezana son de las primeras en el mundo en mostrar la cruz. La historia, sin embargo, jugó una mala pasada a Aksum. En el siglo VI, la oleada de la expansión islámica se apoderó del norte de África y de Oriente Próximo, y Etiopía quedó cercada. Los vínculos con Bizancio, Roma y Alejandría se cortaron, las rutas comerciales se entorpecieron. Etiopía se convirtió en una isla solitaria, un pedazo de cristianismo aislado en medio de un océano de otra fe y otra cultura. Para los cronistas europeos, Etiopía dormía durante 1000 años. Hoy entendemos que no durmió, conservó. Esa exclusión política y geográfica funcionó como una cámara criogénica de la historia. Mientras en Europa los textos se reescribían, se traducían del griego al latín y luego a las lenguas nacionales perdiendo sentidos, ajustados al favor de papas e emperadores y a la conveniencia de reformas.
y mientras la Inquisición sacaba obras incómodas y las entregaba al fuego, los monjes etíopes adoptaron una actitud distinta. No fueron censores, sino custodios. Para ellos, cada palabra procedente de Tierra Santa, de Jerusalén o de Alejandría era sagrada. Transcribieron con fidelidad casi literal, palabra por palabra, letra por letra. Gracias a esa disciplina, preservaron libros que en Occidente se consideraban perdidos para siempre. La letra de Enoc, el libro de los Jubileos, el Pastor de Hermas y, crucial para nuestra pesquisa, la versión completa del Apocalipsis de Pedro. En los primeros siglos de la era cristiana, ese texto tuvo gran difusión. Lo citaron padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría y Metodio de Olimpo, e incluso estuvo a punto de incorporarse al Nuevo Testamento. Pero en Occidente fue finalmente descartado por su frontalidad y su naturalismo chocantes. Hasta principios del siglo XXI, muchos académicos occidentales, con un aire condescendiente, supusieron que los manuscritos etíopes eran copias tardías, folclore africano de los siglos tardíos, sin valor para la biblística. Ese sesgo académico ocultó una verdad que yacía a la vista. El punto de inflexión llegó en 2010, cuando una expedición internacional alcanzó el remoto monasterio de Abegarmé, cercano a la ciudad de Adwa. Junto a ellos viajaba Jacques Mercier, renombrado historiador del arte francés y especialistas de la Universidad de Oxford. Tras largas negociaciones con el abad y la jerarquía patriarcal, se autorizó la toma de pequeñas muestras de pergamino de 2 evangelios que habían permanecido durante siglos en una sencilla y polvorienta arca de madera, sobrevivientes de incendios y saqueos. El análisis por radiocarbono en los laboratorios de Oxford sacudió al mundo académico. Los instrumentos no mienten. Los resultados, verificados en varias ocasiones, situaron la datación entre los años 330 y 650 de nuestra era. Asimilen ese rango cronológico. Esos libros fueron escritos cuando Europa aún transitaba la llamada Edad Oscura, cuando la Roma imperial se desmoronaba ante la espada de los pueblos bárbaros y cuando los reyes francos vivían en salas de madera sin acceso a la lectura. Si los evangelios de Garima son auténticos y tan antiguos, entonces los textos junto a ellos probablemente sean originales de los primeros siglos y no meras copias tardías o deformadas. De aquella arca, de esa cápsula temporal, surgieron las nuevas traducciones que describen la resurrección no como metáfora, sino como un proceso físico complejo. El texto que ha provocado alarma, debate y temblor entre teólogos e historiadores es la versión íntegra del Apocalipsis de Pedro, conservada exclusivamente en Ge'ez. En Grecia y en Egipto, en los restos de la biblioteca de Nag Hammadi, solo contamos con fragmentos dispersos. En Etiopía existe un texto pleno, coherente, que se lee como una narración única. No se trata de descripciones generales del paraíso y del Averno, sino de un manual técnico de la postrera reconstrucción de los cuerpos. En los evangelios canónicos y en las cartas paulinas que conocemos, la resurrección aparece envuelta en misterio y elevación. Sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Se transformará el cuerpo corruptible en cuerpo espiritual. Punto. Aquello es un misterio de la fe, un sacramento del tiempo. El texto etíope, en cambio, desvela la mecánica y lo hace de modo inquietante por su realismo biológico. Afirma que, en el día del juicio, la tierra, el agua, el fuego y las bestias devolverán todo lo que han absorbido a lo largo de miles de años. Cada partícula de materia habrá de retornar. La ley de conservación de la materia se convierte en mandato divino. Animales salvajes, aves, peces expulsarán lo que ingirieron. Cada fragmento de carne regresará a su lugar junto a su hueso. La tierra, reducida a polvo, se remontará. Es la reconstrucción biológica completa. Tendones desgarrados se cosen, sobre huesos erosionados las fibras musculares vuelven a anidar. La piel se estira, los ojos retornan a sus cuencas, la cabellera rebrota en el cráneo. No es un prodigio instantáneo. Es un proceso inverso de la descomposición, como una película corrida hacia atrás, como el trabajo de una impresora tridimensional invisible que vuelve a imprimir el cuerpo desde las cenizas. El tono recuerda, sin nombrearlos, a géneros contemporáneos de horror corporal. El redactor antiguo articula esta fisiología para subrayar la inexorabilidad del juicio. No puedes esconderte tras la muerte. No importa si te sumergieron en el abismo más profundo, si te consumieron las llamas o si las fauces de un fiero predador te devoraron en el circo, serás hallado y recopilado, átomo por átomo, para ser juzgado. Tu cuerpo es la prueba irreductible. Esa visión resulta perturbadora para la sensibilidad moderna porque trastoca la concepción de la vida postrera que hemos heredado. Deja atrás la figura de un alma etérea, flota en las nubes y toca el arpa, y devuelve la centralidad a la carne sentiente, capaz de experimentar dolor, frío, calor, pavor y vergüenza. La Iglesia occidental, en su largo tránsito hacia la humanización de la doctrina, desplazó el acento hacia la salvación del alma y sus alegorías.
El texto etíope nos reconduce a un miedo arcaico, primigenio, casi animal, frente a la corporalidad que no encuentra reposo en la tumba. Es un recordatorio de que la materia no se pierde y de que la memoria material es absoluta. Pero la reconstrucción del cuerpo es apenas la primera parte del suplicio. Los fragmentos traducidos contienen además un mapa topográfico y detallado de las penas asignadas a los resucitados culpables. En esa tradición etíope se ha conservado lo que Occidente prefería suprimir o suavizar: castigos espejados, diseñados para responder con precisión geométrica al pecado cometido. No se trata de un fuego genérico e impersonal, sino de tormentos personalizados y creativos. Quien mintió en un tribunal, destruyendo el destino de otros con su lengua falsa, colgará de sus mentiras sobre hierro candente. El fuego lamerá la boca que profirió la falsedad. El avaro que caminó junto a la miseria sin dar limosna vestirá andrajos que cortan la piel como navajas y será forzado a empujar piedras candentes en un círculo perpetuo, imposibles de mover, imposibles de abandonar. Quienes se adornaron para seducir sin amar serán colgados por sus cabelleras, la misma parte que usaron para orgullo, sobre breas hirvientes. Serán arrojados a fosas pobladas de serpientes venenosas y gusanos que devoran sin conceder la muerte como alivio. La minuciosidad sorprende. Cada delito tiene su castigo calibrado, una matemática del dolor que actualiza el antiguo principio taliónico, ojo por ojo, diente por diente, y lo eleva a la eternidad. La justicia se entiende como una ecuación. Por la cantidad de dolor infligida, se paga la misma medida multiplicada por la eternidad. Los estudiosos que trabajan en esto, desde centros dedicados al cristianismo oriental hasta especialistas en etiópica, coinciden en un punto histórico. Lo más probable es que textos como este fueran excluidos del canon occidental al formarse este en el siglo IV por su crudeza y materialismo. Los padres en Roma y Constantinopla consideraron que desalentaban más que llamaban al arrepentimiento. Asustaban en vez de conducir a la esperanza. Eran demasiado corporales para una teología que procuraba enfatizar la misericordia. En las duras montañas etíopes, donde la vida era una lucha cotidiana por la supervivencia, hambre y guerra eran la norma, el temor se consideraba una herramienta eficaz para la salvación. Estos textos fueron conservados como advertencia, como mapas de un campo minado por el cual debía transitar el alma. Trasladémonos por un instante a la óptica del perito y del químico. ¿Cómo sobrevivieron esas obras a 1500 años en condiciones tan extremas? Papel y papiro poseen vulnerabilidades obvias. El papel sucumbe a la humedad y a la acidez. El papiro se desintegra con la sequedad y el roce. Pero los códices etíopes están escritos sobre pergamino, sobre vitela, sobre pieles curtidas de cabras y ovejas. La confección de un solo gran evangeliario exigía alrededor de 150 pieles. Es un lujo económico gigantesco para una sociedad fundamentalmente agrícola. El hecho de que se produjeran cientos de estos libros habla de la riqueza sorprendente de algunos monasterios y del valor sagrado que se atribuía al texto. Un libro valía más que el oro. El secreto de la conservación no reside solo en la robustez de la piel, sino en una química de las tintas que ha perdurado. El análisis espectroscópico de las tintas tempranas revela una mezcla compleja: hollín, aglutinantes vegetales, resina de acacia, bilis bovina, sales metálicas y minerales raros. Esas tintas no se atenúan con el sol africano ni se borran con el agua. Se incrustan en el colágeno del pergamino como un tatuaje, reaccionando químicamente y volviéndose parte de la página. Además, el clima de las alturas, aire seco y enrarecido, impide la proliferación de hongos y mohos. Los insectos xilófagos y termitas no prosperan en esas altitudes y en esos cambios térmicos bruscos entre el calor del día y el frío de la noche. Monasterios como Debre Damo y Geralta son cámaras naturales de conservación, dictadas por la geografía. Cuando los monjes despliegan esos libros ante los equipos de investigación, los colores asombran. Rojos vivos como cinabrio, azules intensos, dorados, pigmentos que parecen haber sido aplicados ayer. Las ilustraciones de los evangelios de Garima muestran santos con grandes ojos hipnóticos que miran directamente al alma del lector. Esos ojos han sido testigos del declive de Roma, del auge del Islam, de las cruzadas y de ocupaciones coloniales. Han permanecido inmutables. Imposible abordar la sensación etíope sin mencionar el libro de Enoc, clave para entender la cosmovisión apocalíptica local y el contexto de las narraciones sobre la resurrección. En Occidente, Enoc se perdió durante siglos. Se sospechó que era una fantasía de los primeros cristianos. Sin embargo, en el siglo XV un viajero escocés, James Bruce, trajo de Etiopía 3 copias completas. Se descubrió que la Iglesia Ortodoxa etíope no solo preservó Enoc, sino que lo integró en su canon del Antiguo Testamento. ¿De qué trata? De ángeles caídos, de los vigilantes que descendieron al monte Hermón,
Seducieron a mujeres humanas y engendraron gigantes, los Nefilim, seres que trastornaron la tierra y la humanidad al transmitir prácticas prohibidas, artes de guerra, cosmética, abortos, pócimas y saberes peligrosos. Las traducciones recientes, emprendidas por especialistas en lenguas semíticas en Europa y en Estados Unidos, revelan conexiones directas de sentido entre Enoc y los textos sobre la resurrección. En la tradición etíope, el acontecimiento final no es solo un juicio humano por pecados cotidianos, es la conclusión de una guerra cósmica. El fin de los tiempos trae la derrota definitiva de los vigilantes encadenados bajo tierra. La historia humana se presenta como efecto colateral de esa guerra entre poderes celestiales. La carne humana, marcada por la acción del mal, constituye la evidencia material contra las fuerzas rebeldes. La restitución del cuerpo no solo sirve para que cada persona sea juzgada por sus actos, sino para que los hombres testifiquen, como víctimas, contra los ángeles caídos. Así la resurrección adquiere una escala épica y estelar. Asistimos a un tribunal de toda la creación. ¿Por qué ahora, en los años 20 del siglo XXI, estas puertas se han abierto? Porque la tragedia empujó los manuscritos a la luz. Durante siglos los monjes guardaron sus tesoros con recelo, temiendo robo y profanación. Recuerdos aún vivos de la expoliación colonial, cuando muchos documentos fueron trasladados a museos europeos tras eventos como la Batalla de Magdala. Pero la guerra civil en Tigray, estallada en noviembre de 2020, cambió el escenario. Monasterios quedaron en áreas de combates, murallas antiguas temblaron bajo artillería y ataques aéreos, iglesias fueron saqueadas y manuscritos comenzaron a aparecer en mercados negros. Los custodios comprendieron que el papel, la piel y la piedra podían caer en segundos por una bomba. Urgía otra estrategia de preservación: digitalizar. Instituciones internacionales como la Here Museum and Manuscript Library pusieron en marcha programas de escaneo de emergencia. Monjes que hasta ayer rehusaban la tecnología comenzaron a trabajar con escáneres de alta resolución, creando copias digitales que preservan el contenido para la posteridad. Gracias a ese proceso forzado, traducciones se han vuelto accesibles a lingüistas de todo el mundo. Lo que antes leía solo el abad a la luz de una lámpara, ahora lo examina un profesor en Toronto o un teólogo en Berlín frente a un monitor. La intimidad monástica se transformó en datos globales. Lo oculto se hizo público. Esos textos pintan a Cristo de modo distinto al ideal humanizado renacentista que domina nuestra imaginación occidental. En el Apocalipsis de Pedro, Jesús no es solo el pastor compasivo con un cordero al hombro, es juez severo, guía por el inframundo. Lleva a los apóstoles a conocer los tormentos sin eufemismos. Pedro llora y suplica clemencia por los condenados. En variantes raras y disputadas del texto, Cristo sugiere una misericordia suprema. Las oraciones de los justos podrían, en el fin de los tiempos, arrancar a algunos del abismo. Esa idea fue descartada por Occidente y luego transformada en la doctrina del purgatorio con toda su burocracia de indulgencias. En Etiopía pervive en una forma mucho más arcaica, la posibilidad de que los vivos, con oración y ayuno, influyan sobre el destino de los muertos. Visto así, la resurrección es tanto verdad última como esperanza dolorosa. La reconstrucción del cuerpo es condición para la responsabilización plena. No hay perdón desmaterializado. Debes volver en carne para explicar tus actos. La relación entre los textos y la arquitectura etíope es inseparable. Contemplemos la Libela, llamado a veces la octava maravilla del mundo. 12 iglesias monolíticas labradas en roca en el siglo X, no edificadas con sillares, sino esculpidas como esculturas enteras en un solo bloque de toba volcánica, excavadas hacia abajo hasta que la cubierta queda al nivel del suelo. La leyenda cuenta que ángeles ayudaron al rey Lalibela. De día trabajaron los hombres y de noche los ángeles duplicaban lo hecho. Los estudios contemporáneos y la lectura de esos apócrifos sugieren, sin embargo, una interpretación distinta y más profunda. Lalibela quiso construir un nuevo Jerusalén en África, una ciudad apta para la peregrinación cuando el antiguo Jerusalén estaba bajo control de otros. Construyó un lugar para la preparación de la resurrección. Las iglesias son modelos de los templos celestes descritos en Enoc y en los Apocalipsis. Su geometría, sus túneles subterráneos y el famoso túnel del infierno, de 35 metros, por el que hay que avanzar casi a oscuras hasta hallar la luz, representan físicamente el tránsito del alma por el inframundo hacia la salvación. Lalibela leyó esos libros y los convirtió en piedra para que la gente pudiera ensayar su salvación. Vivimos en una era de confort anestésico que ha desplazado la muerte fuera del centro de la experiencia. La hemos profesionalizado, medicalizado y muchas veces cremado para no ver el desgaste del cuerpo. Hemos convertido la religión en terapia para alcanzar calma interior. Los textos etíopes devuelven a la muerte su gravedad, su horror y su realidad. Nos recuerdan, tu cuerpo importa. Tus actos dejan cicatrices en la trama del universo, y en algún momento tendrás que ceñirte esas cicatrices como ropa.
El pasaje que afirma que la tierra vomitará a los muertos puede sonar hoy a guión de película de zombies, pero para el monje antiguo, esa imagen era la máxima promesa de justicia. Ningún átomo se pierde, nada se olvida. Dios lo recuerda todo, y la justicia es tan inevitable como el amanecer. Los traductores afrontan dificultades colosales. El ge'ez es una lengua semítica emparentada con el hebreo y el árabe, pero arcaica y compleja. Posee voces y vocablos cuyo sentido se ha perdido. Los monjes conservan una tradición interpretativa oral, los andemata, que nunca fue escrita y que se transmitió de maestro a discípulo durante generaciones. Sin esa clave oral, el texto muchas veces permanece sellado. Hoy los lingüistas graban entrevistas con ancianos monásticos intentando fijar esa exégesis antes de que se extinga. Es una carrera contra el tiempo. La inestabilidad política, la guerra, la emigración juvenil y la modernización amenazan a los custodios. Si se quiebra la cadena de transmisión oral, los manuscritos volverán a ser solo hermosas imágenes en museos. El fragmento publicado sobre la resurrección es apenas una primera prueba. Se preparan ediciones críticas completas y nuevas revelaciones asoman en las bibliotecas de los monasterios del lago Tana, en islas que permiten el acceso únicamente a unos pocos, y en las cavernas de Geralta, miles de rollos y códices aún por estudiar. Allí puede haber textos gnósticos tempranos, relatos perdidos sobre figuras como María Magdalena o versiones de evangelios que no conocemos. Etiopía es una caja negra del cristianismo, de la que apenas empezamos a extraer datos de vuelo. Estos documentos no reescriben la fe de quienes creen con sinceridad, pero sí reescriben la historia cultural que compartimos. Nos muestran que el cristianismo jamás fue monolítico ni uniforme. Fue diverso, extraño, místico, temible, radical y profundamente complejo. Los huesos se juntarán con los huesos, las venas se tensarán, la piel los revestirá y el espíritu los habitará. Se levantarán de nuevo. El gran tropel. En esos versos la visión de Ezequiel reverbera con la minuciosidad física del Apocalipsis de Pedro sobre las montañas etíopes como un pregón. Hemos tendido a mirar a Europa con arrogancia como custodio principal de las tradiciones. Sin embargo, el verdadero guardián pudo haber estado en la cima de una meseta africana, envuelto en una túnica color azafrán, leyendo durante 500 años un libro escrito sobre pieles de cabra, mientras abajo caían imperios y cambiaban los mapas. Él sabía lo que nosotros olvidamos. La muerte no es un cierre, es una pausa antes de una reconstrucción minuciosa. La investigación sigue. Cada hoja de pergamino traducida es una nueva prueba en la causa sobre la esperanza, el miedo y la ansia humana de inmortalidad. Y quién sabe qué responderán las bibliotecas de las islas del lago Tana cuando las abramos.